Bien. Hoy la clase la vamos a dividir en dos partes. En una primera parte vamos a ver hábitos, ¿sí? ¿Qué son los hábitos normales y cómo esos hábitos se van despegando de la normalidad, ¿sí? Y cómo se vuelven patológicos. Alimentación, sueño, ocio y sustancias y sexualidad, ¿sí? Sobre estos 4 hábitos vamos a ver en la primera parte de la clase. Y en la segunda parte de la clase vamos a trabajar específicamente con trastorno de estrés postraumático y trastorno obsesivo compulsivo, ¿sí? Que ahora están como capítulos aparte dentro del DSM-5, uno dentro de los trastornos de traumatismo y estrés, y el otro como trastorno obsesivo compulsivo. O sea que en la clase, digo, van a poder detectar como 2 partes separadas. Si estamos en condiciones, inicio a presentar la pantalla con lo que hoy nos convoca. Lo primero para poder hablar de hábitos es qué es un hábito, ¿no? Entonces, para hablar de qué es un hábito, digo, vamos a empezar a trabajar sobre una definición. Decidí, en vez de poner una definición psicopatológica, digo, ¿qué dice el diccionario, ¿sí? La Real Academia Española sobre qué es un hábito? Y lo plantea como un modo especial de proceder o conducirse, adquirido por repetición de actos iguales o semejantes, u originados por tendencias instintivas. Nosotros, en realidad, somos personas que por economía mental, de alguna manera, somos personas de hábitos. Digo por economía mental, porque estamos todo el día tomando decisiones, excepto cuando hacemos uso y utilización de nuestros hábitos, ¿sí? Digo, son decisiones que no necesitamos tomar. Por ejemplo, comer es una necesidad y podemos tener que elegir qué comer, pero comer ya sabemos que es una necesidad. Entonces, de alguna manera, somos seres de costumbre o de hábitos, por eso de ahí el término que sigue la misma etimología, estamos habituados o la habituación, ¿sí? Porque lo necesitamos así, porque no necesitamos estar todo el tiempo tomando decisiones. ¿Cómo se construye un hábito? Un hábito se construye por repetición, ¿sí? Se construye por repetición de actos iguales. ¿Cuándo se construye un hábito? Y en realidad se construye desde la gestación en adelante. Digo, hoy ya se sabe que en embarazos donde la madre consumía, por ejemplo, ciertos alimentos específicos, por ejemplo, jugo de naranja, ¿sí? Los bebés cuando empiezan con alimentación mixta a los 6 meses, prefieren tomar jugo de naranja. O sea que el hábito del uso del jugo de naranja, el bebé ya lo adquirió ¿desde dónde? Desde la panza, ¿sí? Desde cuando estaba siendo gestado, por ejemplo, para hablar uno de los hábitos que es la alimentación. Lo mismo pasa con el sueño, ¿sí? La realidad es que el hábito del dormir o la higiene del sueño son hábitos que los adquirimos desde muy pequeños. Y son hábitos que son principales y que realmente fuertemente hay que recomendar que las personas no se vinculen con sus hábitos que son vitales y que son esenciales de otra manera que no sea con cierta flexibilidad y sin otros agregados. ¿Por qué digo esto? La famosa frase de, bueno, si no te portas bien te vas a dormir sin cenar, está mal, porque estamos metiendo un hábito como es el comer, que es un hábito que debería ser saludable, como una medida punitiva. Lo estamos usando como algo punitivo. Entonces, ¿después qué pasa? En la adultez esa persona se angustia o se enoja o se manda un error, como puede pasar en cualquier momento de la vida adulta, y se le cierra el estómago y no quiere comer. Porque mentalmente y cerebralmente entendió que si hace algo mal, se tiene que ir a dormir sin cenar. ¿Me siguen hasta acá? Digo, la realidad es que tenemos que tener nuestro mejor vínculo con todos nuestros hábitos, desde los tiempos más tempranos hasta toda la vida. Lo mismo con el dormir, ¿sí? Si yo dejo que las personas duerman a cualquier hora y en cualquier momento se despierten, ese hábito desordenado del soñar lo van a tener toda la vida, ¿sí? Y con la alimentación, así como hablaba de lo punitivo, tampoco tiene que ser un premio, ¿sí? Ah, si te portás bien, te doy un chocolate. No,
porque si no, la persona va a entender que para sentirse bien necesita ingerir azúcares. Y la verdad es que no necesariamente tiene por qué ser así. Entonces, si te portas bien, te voy a felicitar. Y si te portas mal, te voy a retar. Que la alimentación vaya por otro canal, porque realmente los trastornos de alimentación mucho tienen que ver con esto. Y por otro lado, con respecto a la alimentación y ese vínculo que se debería establecer, por supuesto debería ser lo más variada posible, ¿sí? Es esperable que una persona tenga la mayor variedad alimentaria posible. Es interesante entender que los hábitos se configuran por manera repetitiva y a veces hasta instintiva. Comer, dormir, ir al baño, son hábitos que son necesarios para la vida. Digo, si uno no lo hace, son incompatibles con la vida. ¿Ok? Entonces, hay que entender que si hay un hábito que a la persona le trae desórdenes o problemas, ¿sí? Modificarlos a veces no es fácil. A veces es muy difícil porque llevó mucho tiempo la construcción de ese mismo hábito. Entonces, a veces esa modificación lleva mucho tiempo. Hoy nos vamos a centrar en lo que se llaman hábitos fisiológicos, como es el sueño, hábitos, dentro de los fisiológicos está la alimentación, y también vamos a ver las conductas sexuales. Aparte de ver esto, también vamos a ver abuso de sustancias, ¿sí? O sea, hoy la primera parte nos vamos a centrar en estos 4. Si no hay dudas hasta acá sobre qué es un hábito y qué es un hábito normal, avanzo un poco más. Bien. Y vamos a hablar de sueño, entonces. Que no saben lo que fue hoy la clase, 9 y 10 de la mañana hablando de sueño, después toda la noche de lluvia, bueno, dificilísimo. ¿Qué es el sueño? Freud decía que el soñar es el guardián del dormir. ¿Qué quiere decir esto? Que es una función fisiológica necesaria, que es absolutamente necesaria para nuestro cuerpo el soñar, y es absolutamente necesario para nuestro cuerpo el dormir. Lo necesitamos, no es que solamente es reparador, sino que es necesario, es parte de nuestra vitalidad. Hay fases, podríamos dividir las fases del sueño en 2 fases principales, una que se llaman fases no REM, y la otra las fases REM. Dentro de las fases no REM hay 4 fases, que es desde que uno se empieza a quedar dormido, ¿sí? Hasta que llega al sueño profundo, que eso lleva más o menos 90 minutos en el primer ciclo, y después hay 15 minutos de lo que se llama fase REM o sueño paradojal. El sueño paradojal se llama sueño paradojal, ¿por qué? Porque los músculos están absolutamente relajados, es el momento donde el cuerpo realmente descansa, pero el cerebro está activo como cuando está despierto, está en vigilia, ¿sí? Las ondas cerebrales están en vigilias. Entonces se entiende que en las primeras 4 fases el cerebro va descansando porque las ondas se van volviendo cada vez más lentas, y en la fase REM el cerebro está activo como cuando está despierto, pero el cuerpo realmente descansa. Retomo esto de que el soñar es el guardián del dormir. Freud armó toda una teoría de la interpretación de los sueños y dio varias explicaciones sobre en qué consiste el contenido onírico, ¿sí? Para resumirlo, lo vamos a resumir en 3 características principales. Digo, el contenido de los sueños está dado por los restos diurnos, ¿sí? Lo que vivía en el día, lo que sucede mientras el soñante está durmiendo, ¿sí? Mientras estamos durmiendo, no sé, hay una alarma y se me mete en el sueño esa alarma. Un perro ladra y sueño con un perro que está ladrando. ¿Por qué? Lo meto en el soñar porque lo que busco es seguir durmiendo, ¿sí? Entonces el sueño como función fisiológica lo trae para yo poder seguir durmiendo. Y el tercero, contenidos inconscientes, contenidos que la persona es necesario que de alguna manera elabore. Por supuesto, contenidos inconscientes que surgen de una manera con representaciones que están desplazadas de la representación original, pero que cargan con el afecto, o condensadas, ¿no? Entonces, por eso yo puedo soñar con una persona que creo entender que es mi abuela, pero el pelo es de mi tía y la boca es del verdulero, ¿sí? Entonces, en esa condensación, digo, si uno va tirando, empieza a entender qué pasó, ¿sí? Y es interesante que los sueños es una manera que tiene nuestra mente de elaborar contenidos desde diurnos hasta inconscientes.
Hasta ahí, en 7 minutos, que es el sueño normal. Y ahora vamos a empezar a hablar del sueño patológico. ¿Cuál era el segundo? ¿Qué? Soledad, perdón, no entiendo. Prefiero que te desmutees, si podés. No entiendo la pregunta. No, que dijiste que el primero era los residuos diurnos, el segundo no sé, y el tercero contenidos inconscientes. El segundo es lo que sucede mientras el soñante duerme. Y por eso el ejemplo de una alarma. Ese es el segundo contenido del sueño. ¿Sí? Los restos diurnos, ahí vamos. Los restos diurnos, lo que sucede mientras el soñante está durmiendo, ¿no? Por eso una alarma se nos mete en el sueño y uno lo mete en el sueño para seguir soñando y seguir durmiendo. Y el tercero, contenidos inconscientes. Hasta ahí, sueño normal, no sé si hay alguna otra pregunta. Si no, avanzo. Vamos a las patologías. La primera patología, por supuesto, va a ser el insomnio. Que vuelvo, como hablábamos más temprano, sobre trastorno de ansiedad generalizado. Difícil medir insomnio en este momento, porque probablemente gran parte de las personas que todavía se incluyen dentro del programa de aislamiento social obligatorio, tengan algún tipo, seguramente en algún momento, de patología del sueño. El insomnio es, por supuesto, la falta de dormir, ¿sí? La falta de sueño, y se puede dividir en 3 momentos. El primero es el insomnio de conciliación, donde a una persona se le dificulta el dormir. Entonces, se va a dormir a las 11, entre las 11 y las 12 de la noche, y está hasta las 3:30 de la mañana dando vueltas en la cama sin poder dormirse, ¿sí? Eso le pasa una sola vez, bueno, es un episodio único. Si le pasa habitualmente, está teniendo lo que se llama un insomnio de conciliación. No puede conciliar el sueño. Después se duerme 3:30 de la mañana y ya duerme 7 horas, 8 horas de corrido. Lo que no les dije antes es que es esperable que en un adulto la persona duerma 8 horas, ¿sí? Porque en esas 8 horas va a permitir entre 4 y 5 ciclos completos, ¿sí? Que pase de la fase 1 no REM a la 4, pasando por todas, y tenga un ciclo REM. Después no se vuelve a la fase 1, generalmente se vuelve a la fase 2 o la fase 3 y repite el ciclo. Entonces se espera que una persona tenga más o menos 4 ciclos REM en toda una noche, ¿sí? O en todo un ciclo de sueño. Por eso da una cuenta de más o menos 8 horas. El segundo tipo de insomnio es el de mantenimiento, y por eso volví a tratar este concepto, porque en realidad el insomnio de mantenimiento es la persona se va a dormir a las 11, 12 de la noche, se duerme y se despierta a las 3 de la mañana. Y se despierta a las 3 de la mañana fresco, como una lechuga, no se puede dormir, da un par de vueltas, va, se toma un vaso de agua, va al baño, intenta no prender la tele ni prender el celular porque sabe que si no, no se duerme, se vuelve a dormir 4 menos cuarto, entonces tuvo 45 minutos, se vuelve a dormir, 5:30 se vuelve a despertar, y le pasa lo mismo, sigue otros 45 minutos, se vuelve a dormir y se levanta a las 9 de la mañana. Entonces, hizo una noche de 8 horas más o menos, pero con 2 despertares de 45 minutos. Acá el problema, ¿sí? Es un sueño fragmentado, es un insomnio de mantenimiento, es que lo que debe haber sucedido es que después de hacer las 4 fases no REM, hacen la fase REM, y en vez de tener un micro despertar como solemos tener todos, pero de manera no consciente, y volvemos a la fase 2 y seguimos durmiendo, la persona se despierta en la fase REM, o en el medio de la fase REM, o al final de la fase REM, donde debería volver a las fases de relajación. Entonces se fragmenta el sueño. Por supuesto, usted decía que en esto de que el soñar es el guardián del dormir, es esperable que el sueño, el soñar, el contenido onírico, que solamente se da en la fase REM, nosotros soñamos cuando el cerebro está activo, entonces se da solo en la fase REM, es esperable que ese soñar no despierte a la persona. Porque si despierta a la persona, quiere decir que el contenido fue lo suficientemente angustiante, que terminó por despertar a la persona, y por ende fallaron los mecanismos de defensa que ese aparato psíquico tiene, entre ellos la represión, para que la persona pueda seguir durmiendo. Entonces, si el despertar fue en la fase REM por un sueño, digo, no quiere decir otra cosa más que hubo una falla en ese soñar, ¿sí? Y se llama insomnio de mantenimiento. Y el último tipo de insomnio es el despertar precoz. La persona se va a dormir a 11, 12 de la noche,
y se tenía que levantar 8 o 9 de la mañana y se despertó 5:15 de la mañana, se despierta 5:15 de la mañana y no se puede volver a dormir. Le pasa una vez, bueno, le pasa frecuente, se considera insomnio de despertar precoz o despertar temprano, porque quiere decir que la persona no está pudiendo mantener el total de los ciclos del sueño, ¿sí? Eso también puede ser cuando, por ejemplo, te dormís, qué sé yo, 6 de la mañana y son las 9 y ya te despertaste. Y lógicamente deberías estar agotado, despertarte a las 2 de la tarde y te levantás a las 9, ponele. Uh-huh. Sí, Ok. A ver. Ya encontré algo más de qué sentirme mal. No, es que hay que entender también por qué te dormiste a las 6 de la mañana. Si te dormiste a las 6 de la mañana porque saliste de bares y te dormiste a las 6 porque te fuiste de joda y después te despertás a las 9 de la mañana, bueno, podría ser un despertar precoz o que quizás tenías una obligación. Si te dormiste a las 6 de la mañana porque en realidad estás en tu casa dando vueltas y no te puedes dormir, en realidad estás teniendo un insomnio de conciliación, porque tu interés no era dormirte a las 6 de la mañana, salvo que lo hubiera sido, ¿no? Digo, salvo que hubiera sido, no, me quedo toda la noche estudiando, pero si no lo fue, en realidad hay un insomnio de conciliación y en la fragmentación del sueño te terminaste despertando a las 9, ¿no? No, lo apuntaba igual más que nada a ese ejemplo, por ejemplo, si salís o algo, se supone que estás cansado porque saliste o lo que sea, y lo más lógico es que duermas un montón. Bueno, a mí no me pasa eso, me acuerdo que venía de los 15 y llegaba a las 6 y eran las 9 y estaba despierta de nuevo. O cosas así. En realidad, eso no es insomnio de despertar precoz, porque lo que regula el ciclo del sueño-vigilia son los corticoides. La melatonina regula el soñar, o sea, que nos agarre sueño cuando se hace de noche es una regulación de la melatonina. Y que nos despertemos y estemos frescos cuando se hace de día es una regulación de los corticoides. En realidad, si vos estás acostumbrada todos los días a levantarte a las 9 de la mañana o a las 8, tu cuerpo tiene en su ritmo circadiano, en el ritmo del sueño, está habituado, ¿sí?, a que el pico de corticoides es a esa hora. Entonces, independientemente de la desregulación que hayas hecho voluntariamente, ¿no? Digo, te fuiste a una fiesta de 15, por ejemplo, tu cuerpo igual, el pico de corticoides lo pegó a las 8 o 9 de la mañana, ¿sí? Porque está acostumbrado a eso. Entonces, no es un insomnio de despertar precoz. En realidad, es que tu cuerpo tiene ese ritmo. Y punto. Digo, ese es el tema, ¿no? Digo, por ahí otra gente duerme hasta las 2 de la tarde porque el pico de corticoides entendió que no era el momento de hacerlo. Pero tienen menos responsabilidad con su ¿Cómo? Hay menos responsabilidad en su cuerpo. Quizás. Pero digo, por eso digo, ¿no? En realidad se regula por estos dos, ¿no? Por la melatonina y por los corticoides. Entonces lo que te pasa es eso, digo, te despertaste a las 9 porque en tu ritmo ese es el horario de despertar. Claro, es el sistema on-off de neurología. Exactamente, el sistema on-off. Mico, una consulta. Este insomnio de conciliación también viene unido con otras características, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa de que a veces no puedo conciliar el sueño por ansiedad o porque me pongo a pensar, o viene unido también con otras... Totalmente. En realidad, vemos sueño en hábitos porque me parece que está bien verlo, ¿sí? Me parece que es lógico verlo, pero la verdad es que sueño como trastorno primario es muy poco frecuente. Claro, porque eso también de la hipersomnia y el insomnio viene unido con el tema de la depresión, ¿no? Exactamente, por eso. Generalmente viene secundario a otro tema. El tema es que la mayoría de las personas consulta por el problema del sueño. Entonces está con insomnio de conciliación y te dice, no, bueno, porque tengo esto, bla, bla, y cuando explorás en realidad lo que hay por detrás es un trastorno de ansiedad. ¿Está? Claro. Por eso lo vemos porque está bien como desgranarlo, cómo funciona, pero la verdad es que es raro que haya un trastorno específico primario del sueño. Generalmente viene asociado a otro trastorno. Porque no es que uno no puede dormir, no puedes conciliar el sueño porque no estás pensando en nada, porque no te pasó nada, estás feliz de la vida y no te podés dormir. Es como que viene unido con un millón de cosas atrás. Exactamente. Sin embargo, a veces hay personas, los que padecen insomnio más primario, de repente pasan semanas de su vida, pase lo que pase, con insomnio. Entonces ahí no es secundario a nada, no es secundario a ansiedad. Digo, hay personas que realmente duermen muy mal y que tienen estos problemas de sueño, y por ahí están felices y les pasa, y están tristes y les pasa, y están ansiosos y les pasa, y punto, es parte de sus características de hábito, ¿no?
Nico, esto o sea, si viene un paciente y te lo cuenta, vos ya podés de alguna forma diagnosticar que tiene algún trastorno con el sueño o tiene que hacerse algún estudio, tipo, No, ¿viste esos a ver, estudios de con el tema sueño? de insomnio, digo, se hacen polisomnografías para ver que no haya otro problema neurológico, que me parece que está bueno hacerlo, de buena práctica hacerlo, pero la realidad es que donde dice, no puedo dormir, vuelvo a lo mismo. Para mí los diagnósticos son longitudinales siempre. Entonces, bueno, pero ¿qué te está pasando que no puedes dormir? ¿Sí? No, bueno, porque me quedo pensando toda la noche en esto. Bueno, entonces es secundario. El no dormir es secundario a un problema de base. O a veces no es el motivo de consulta. Dice, no, otra vez pasé una semana durmiendo mal, como me pasa 1.000.000 de veces en la vida. Y bueno, le pasa. Eso es más un trastorno primario del sueño. ¿Sí? Sí, Sole. No, que me quedé pensando, encontré un trastorno que toda la vida tuve insomnio, porque yo era chiquita y me acuerdo que despertaba, me dormía con mi abuela y la despertaba y le decía a las 3 de la mañana, abuela, ¿estás durmiendo? Y me decía, estaba durmiendo, pobrecita, la volvía loca. Toda la vida tuve, o sea, pero de verdad, nunca, es más, para ir al colegio era una tortura. A la mañana, encima me iba a la mañana y a mi hijo le pasa lo mismo, es increíble, para la mañana es como la lucha de despertarlo y no importa que duerma, que me levante tarde o temprano, igual me cuesta dormirme. No sé, Bueno, está bueno lo que contás, Sole, porque de alguna manera, primero creo que eras la única que todavía no había contado un trastorno mental que le acontece. O sea que creo que ya tengo el bingo completo, creo que ya son todas, ¿no? Y segundo, por eso te dije, después... y segundo, que me parece importante, lo que estás contando es mucho más parecido a un trastorno primario del sueño. Digo, lo tuviste toda la vida. Digo, pase lo que pase, estés triste, contenta, en aislamiento o feliz, te pasa. Y no solo es así, sino que genéticamente también se lo transmitiste a tu hijo. Digo, ¿no? Eso es más parecido a un trastorno primario. Obviamente que me dicen que es el castigo de mi vida. ¿Vos no dejás dormir a nadie? Ahí tenés, pimba. Y puede ser que para esa gente que no lo tenga tan acentuado y que no sea ya directamente el trastorno. O sea, viste que hay gente que es más noctámbula que otra. O sea, gente que está con todas las luces prendidas hasta tarde y como decía Sol, a la mañana le cuesta arrancar. No, bueno, pero eso no es un trastorno. Porque eso es que en la regulación de corticoides y melatonina hay gente que se duerme más tarde y que se levanta más tarde y que su ritmo fisiológico hace el ritmo completo, pero es más tarde. Digo, y eso no está ni bien ni mal. El reloj biológico sería ese. El famoso reloj biológico, ¿sí? Entonces ahí no estamos hablando de un trastorno, ¿sí? Ahí específicamente de lo que estamos hablando es que en su reloj lo normal es eso. Por ahí, en otras personas es al revés, se hacen las 9 de la noche y se muere de sueño y a las 7 de la mañana están pima arriba, ¿sí? Y hay gente que está más habituada a eso, pero no deja de ser un hábito. ¿Se entiende esto? O sea, tiene que ver con haberlo hecho muchas veces, ¿sí? Bien. ¿Y ganarla la alarma? ¿Cómo? O sea, eso claramente es un sueño no profundo, digamos, ¿no? Un sueño con, no sé si será con mucho REM o no sé. No, pero eso es por hábito. Como ¿Cómo? que siempre te despertás a la misma hora, entonces te despertás un poquito antes de lo que suena la alarma. Pero no te digo un horario habitual. Por ejemplo, no sé, hoy me puse una alarma 17:28 para estar lista para esta clase, ¿no? 17:30 para estar lista para esta clase. Eran 17:28 que yo estaba levantada. Yo ya estaba pendiente de que tenía que levantarme. Me pongo una alarma a las 3 de la tarde para hacer tal cosa, 2:30, 3 menos cuarto, estoy levantada. Es como que mi cabeza está ahí regulando la alarma. Claro, tiene más que ver con cómo estás vos pendiente de las cosas, ¿no? Más que con un trastorno del sueño, por supuesto. Sí, está claro. Digo, se asocia una cosa a la otra, digo, de lo de las 9 de la mañana cuando volvías del 15 y esto, ya como que empezás a, claro, por eso a hacer un checklist de rumiación. Es un funcionamiento neurológico. Pasa esto. Exacto. ¿Puedo avanzar un poco más? La hipersomnia es otro trastorno del sueño, ¿sí? Que implica incremento de número de horas de sueño, ¿sí? Puede darse de manera de hipersomnia diurna, ¿sí? Entonces, son personas que de repente dicen, no, yo antes dormía bien, pero ahora necesito dormir 14 horas, si no, o me duermo a la tarde, o me quedo dormido. Bueno,
ese es otro trastorno del sueño, ¿sí? Que a veces tiene más características biológicas, o mismo, como decía Flor López antes, por ahí en depresiones atípicas, no en la típica, que también pase eso, ¿no? Que haya hipersomnia diurna, ¿sí? ¿Cuántas horas son demasiadas? No sé cuántas horas son demasiadas. ¿Qué quiere decir para vos demasiado? Te preguntaría yo. Claro, por eso te pregunto, por ejemplo, a mí con 8 horas de sueño nunca me alcanza. Entonces, por eso te pregunto, ¿cuántas horas es? Muchas horas. No, en realidad, si a vos nunca te alcanzó, en tu ritmo vos necesitas más horas. Digo, entonces es en comparación a tu ritmo. Si vos siempre necesitaste 10 y de repente estás durmiendo 18, eso es mucho. Si vos siempre necesitaste 6 o 7 y estás durmiendo 12, también es mucho. Pero por ahí 12 en vos no es tanto, te puede pasar un día, ¿sí? Pese a que no termino de entender muy bien qué es lo que tenés puesto en el cuello, creo que eso es la mejor. Perdón, me puse un masajeador porque estoy con problemas en la cervical, así que estoy ¿Qué tu actitud? Bueno, perdón, muy bien. No, me parece muy bien, no hay problema. Bien, sigamos. Estos son alteraciones del ciclo formal del sueño. También va a haber alteraciones cualitativas, ¿sí? Que tiene que ver con las pesadillas, con los terrores, ¿sí? Con los terrores nocturnos o con el sonambulismo, ¿sí? La verdad es que esas serían ya como alteraciones más del contenido del sueño, ¿sí? Vamos a pasar al siguiente hábito y su desregulación. Nos vamos a meter con alimentación, ¿sí? Con alimentación, un poco ya les dije al principio, ¿sí? De alimentación es esperable que uno tenga, insisto, el mejor vínculo posible con la alimentación, que sea lo más variada posible, y que sea, insisto, lo más saludable en ese sentido, ¿no? De no enroscarnos ni con cuestiones ni de peso, ni de exceso, ni de restricción, ni de excesos, ¿no? Dentro de los trastornos alimentarios, el primero que vamos a ver es anorexia, ¿sí? La anorexia nerviosa, que por definición, ¿sí? Es una restricción de la ingesta energética en relación con las necesidades, ¿sí? Que conduce a un peso significativamente bajo. Y esto es lo primero. Lo primero que tiene una persona con anorexia es que tiene una restricción, ¿sí? Decidida, definitiva, de las necesidades energéticas, ¿sí? O sea, es una persona que decide comer menos sabiendo que necesita más. Y que esa necesidad, esa decisión, lo lleva a tener siempre un peso corporal bajo, ¿sí? Significativamente bajo. El segundo punto es que hay un miedo intenso a ganar peso, ¿sí? Entonces no solo se restringen, sino que suele aparecer un miedo intenso a ganar peso o engordar, ¿sí? Un comportamiento persistente que interfiere en el aumento de peso. Realizan actividades para no aumentar de peso. Y el tercer punto que suele aparecer en las personas con anorexia es la alteración en la forma en que uno mismo percibe su propio peso o constitución física. Por eso ahí les puse una foto. Como verán, estoy intentando ponerle fotos en cada una de las pantallas. Pues ya les dije, es una clase larga. La realidad es que aparece esta alteración en la forma que uno mismo se percibe. Con estas tres cosas... bueno, la foto está buenísima. O sea, es gráfica. Es gráfica, ¿sí? La persona se está percibiendo, la persona está padeciendo anorexia en esta foto, se está percibiendo con mucho más peso del que efectivamente tiene. Con estas tres cosas, con la restricción de la ingesta, el miedo intenso y la alteración como se perciben, alcanza para decir que una persona, en principio, estaría con un hábito de alimentación del tipo de anorexia. La persona con anorexia nerviosa puede tener una forma restrictiva o una forma purgativa. ¿Qué quiere decir esto? Que restringe la cantidad de alimento o que activamente purga la cantidad de alimento. Y cuando hablo de purgación, hablo desde laxantes, diuréticos, hasta vómitos, ¿sí? Es mentira que las personas con anorexia no vomitan, ¿sí? Esta imagen de que la bulímica o la persona con bulimia vomita y la persona con anorexia no, es mentira. La persona con anorexia también puede vomitar, ¿sí? El tema es que el diagnóstico diferencial se da en la evaluación del índice de masa corporal.
La evaluación del índice de masa corporal, que yo ahí les dejé la fórmula, que es peso sobre altura al cuadrado, ¿sí? Que si quieren, si alguien quiere, podemos hacer la cuenta de cualquiera de ustedes, y si no, yo hago la mía, ¿sí? Implica, ¿sí? La mía, yo me ofrezco también. Dale, buenísimo. Implica que lo normal sería entre 20 y 25. Ese debería ser el Body Mass Index de cualquiera persona en peso normal, ¿sí? Decime cuánto me dicen, Hernán. 1,84 y peso 88. Bien. No, perdón, un poquito más, 90. Bueno, estoy un poquito arriba. 1,84, la cuenta sería 1,84 por 1,84, ¿sí? Sí. Bien. Es un poco más de kilos, casi 90. ¿Estás hablando del peso antes de la cuarentena o el peso durante la cuarentena? No, por eso te estaba dando el de antes y ahora estoy en 90. Más o menos. Sincerate, Hernán. Bien. Hay que poner los dos pies arriba de la balanza. 1,84 por 1,84, ¿sí? Da un número que es 3,38. Le pido que lo memoricen, ¿sí? Y vamos a hacerlo sobre 90, ¿sí? 90 dividido 3,38, ¿sí? Da 26. ¿Qué quiere decir esto? Que en el medio de la cuarentena, Hernán, al igual que muchos, estamos superando el límite superior de peso normal. Estamos con apenitas, quizás 1 kilito de más o 2 kilitos que no pasa nada, no hay ningún problema. De hecho, fíjense que si yo hiciera sobre 88 kilos, que es lo que él dice que pesaba antes, 3 dividido 3,38, da 25 y pico, ¿sí? O sea que... También estabas excedido antes de la cuarentena, Hernán. No te salvó el cálculo. Sí, pero antes estaba más gordo, bajé y ahora estoy, no sé, ahí más o menos. Algo de gimnasia hago acá con él. Ya a mí este juego no me gustó, yo no participo, a mí no me tengan No me crees, yo soy de subir rápido y de bajar rápido también. A veces estoy alto igual, Hernán. Sí, pero llego a veces cerca de 100 ahí. No, ahora no estoy comiendo tanto, estoy haciendo un poco más de gimnasia. Está bien, no te preocupes, lo que digo es, ahí vuelvo a compartirle la pantalla, justo se me salió la sesión, sigue grabando, bien. No es esta. Dame un segundo más. Nico, mientras te pregunto, ¿puedo preguntarte algo cortito? Dale, obvio. La foto que pusiste, yo sé que es gráfica, o sea, como para que se entienda, pero realmente, o sea, es tanto el aumento de peso que se agregan al espejo, ponele. Es así. Sí, más que, a ver, pero, no engancho Bien, no, en realidad, a ver, sí y no. ¿Qué quiero decir con esto? Presentación, acá está, perdonen, acá está. A ver, es una distorsión de la imagen corporal, no importa los kilos que se agregan en un punto, lo que importa es que tienen distorsionada la imagen. Entonces, en un punto, digo, entre una y otra, ¿cuántos kilos creen que hay de diferencia? ¿10 kilos? ¿10 o 15? Bueno, es parte de la distorsión de la imagen corporal, ¿no? Entonces se le ponen en las terapias 2 sillas donde ellas pasarían perfectamente, en este caso, ¿no? Pero la del espejo, como lo creen, no pasaría y creen que no pasa. Entonces, es parte de esta distorsión de la imagen corporal, ¿no? Sí, eso iba a decir, es también como la sensación. Por ejemplo, tenía... No, es que está el mito que muchas veces se habla de que la anorexia no se cura, o sea, como que de eso no se puede salir. Por lo menos así me lo decían en el secundario. Eso fue secundario que fuiste, pasaron todas. No, que te venían, no sé, cuando veías, creo que educación para la salud, en esa época se llamaba, hace mucho tiempo, nos decían esto, como que no se curaba la anorexia. Una vez que tenías anorexia siempre eras propenso a tenerla. ¿Es verdad o no? Bueno, siempre y nunca no son términos que yo puedo utilizar en este contexto. Eso es lo primero.
Y lo segundo, yo creo que las personas que desarrollan un hábito muchas veces tan dañino como un trastorno de alimentación tan severo, ¿sí?, tienen un vínculo con la alimentación que está alterado de por vida. Entonces, puede ser que el trastorno anoréxico, la anorexia nerviosa, no la tengan activa, pero su vínculo con el alimento va a estar alterado, sobre todo en las anorexias más severas. Digo, 2 o 3 cosas para decir de esto, ¿no? Les quedó claro, ¿no?, lo de la evaluación de índice de masa corporal. O sea, las personas con anorexia, sobre todo en las fases activas de la enfermedad, siempre tienen por debajo el peso, 15, 16, 17 de índice de masa corporal. Si vamos al ejemplo que hablábamos de Hernán, Hernán dijo que medía 1,84, ¿no? Bien, para que a Hernán le dé como le podría dar una persona que tiene anorexia, ¿sí? Tendría que pesar, por ejemplo, 70 kilos. A ver, voy a hacer la cuenta. 70 dividido 3, 38. 70, con 70 kilos, o sea, 70 kilos, Hernán recién estaría en bajo peso, ¿sí? Imagínense un hombre de 1,84 m que pese 50 kilos, ¿sí? Con 50 kilos, 50 dividido 3,38, con 50 kilos, ahí estaríamos hablando de un bajo peso extremo, como el que estamos viendo en la foto. O sea, igual mi imagínense, hijo también. 40 kilos menos. Digo, se entiende la gravedad del asunto. Digo, no todas las personas con anorexia tienen un índice de masa corporal de 15, ¿sí? Pero siempre están en 16, 17, 18. ¿Vamos claros hasta acá? ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Entonces, la realidad es que quien llegó a un índice de masa corporal tan bajo, ¿sí?, la realidad es que probablemente tenga un vínculo con el alimento, con la alimentación, bastante desregulado, bastante patológico. Entonces, hoy a la mañana les contaba, yo conocí a una persona hace varios años que me contaba que ella había sido gimnasta en su adolescencia y que había tenido una anorexia bastante severa. Los tratamientos para los trastornos de alimentación, como es un trastorno de los hábitos, no siempre dan los mejores resultados, ¿sí? A veces logran, que mejoren, pero son difíciles, son duros, son muy duros. Ella contaba que había tenido 3 años, ¿sí?, de tratamiento, donde le obligaban a comer un alfajor, y que ella cortaba rodajitas del alfajor para poder comerlo, bueno, y hasta que no lo terminaba no se iba, entonces por ahí demoraba 4 horas en comerse un alfajor. Y yo la conocí ya adulta, y ella me decía, ¿cómo? Perdón, déjame terminar. Y ella me decía... Tiene que ver con... No, espera, déjame terminar el ejemplo. Y ella me decía, por ejemplo, hoy, como, sí, como, pero tengo que pensar el horario que es para la comida que tengo que hacer. No es que abiertamente me agarra hambre a la 1 del mediodía para comer. No, tengo que pensar un poco de, bueno, ya es el mediodía, llegó la hora de comer. Entonces me armo el espacio para comer, cosa que a mucha gente no le pasa. Digo, tenés hambre, pum, comés. Segundo punto que le pasaba. Dice, si yo me pongo nerviosa por algo del trabajo, no sé, tengo una entrega importante o lo que sea, puedo pasar 48 horas sin comer y no se me mueve un pelo. O sea, sé que está mal, sé que me hace mal, sé que lo sobrevivo con una manzana y tomando mate, y después vuelvo a comer. Pero se me cierra el estómago y dejo de comer. Y no muchas personas pueden estar 48 horas sin comer en ninguna circunstancia, y en ella era como una línea finita de, bueno, me puse un poco nerviosa y pum. Porque también todos los hábitos, pero entre ellos la alimentación, no solo son una habituación a algo, también es un placer. Digo, quien le gusta comer asado, puede decir, ay, qué ganas de comerme un asado, va y se lo come y dice, ay, qué rico este asado, es un placer, es un disfrute, el hábito puede ser un disfrute. En las personas que tuvieron anorexia severas, la verdad que les cuesta bastante conectarse con esa actividad placentera que puede ser el hábito. Entonces, para responderte, no, yo creo que el episodio de anorexia puede remitir y puede tratarse y hasta curarse. Pero creo que de base
puede quedar como un hábito desregulado con la alimentación, ¿sí? Y que ante la primera de cambio, ¡pum!, como el que duerme mal. Digo, ante la primera de cambio y se pasó una noche sin dormir, digo, no le movió el amperímetro, digo. La primera de cambio estaba un poco nervioso, ¡pum!, se pasó una noche sin dormir. ¿Está? Sole, ahora sí, perdón. No, nada, que sí. Y Soledad estaba... Que ver con el tema de las opciones también, porque por ahí una persona que quiere un peso irreal, o que por ahí, como decís, se distorsiona la imagen, es una persona por ahí un poco obsesiva, porque por ahí es algo que no físicamente ni siquiera puede concretar, entonces por ahí lo que te queda para toda la vida es, no te digo la anorexia, pero sí esa conducta que puede tener con lo que hablábamos de los nervios, de la ansiedad, que tiene que ver que es una forma de ser tuya, digamos. Totalmente. Mira, Soledad, me das la pauta para decir lo último que quiero decir de anorexia hoy, que es lo siguiente. Imagínense el cuadro psicopatológico de una mujer, de una persona con anorexia, mujer u hombre. Hay mucha más prevalencia en mujeres que hombres. Creo que esto tiene que ver claramente con una cuestión cultural y de presión social, ¿no? Digo, desafortunadamente a las mujeres, sobre todo en la adolescencia, la sociedad les ejerce demasiada, excesiva e infundada presión con ciertos estándares con respecto al peso corporal, ¿no? Digo, los estándares fueron cambiando, digo, los estándares de belleza hace 50 años no eran los mismos que hoy, y creo que eso hace que haya una prevalencia más alta en mujeres que en hombres. Creo que fuertemente hay una pauta cultural con eso, pero imagínense a la persona con anorexia como una persona que sabe exactamente cuántas calorías tiene una porción de pizza, cuántas calorías tiene un té, cuántas calorías tiene una manzana, cuántas calorías va a consumir por día, cuántas calorías consume si sube los pisos por escalera en vez de ascensor, o si va por el sol abrigada en vez de por la sombra y desabrigada. Digo, es una persona que va meticulosamente calculando exacto cuánto consume y cuánto gasta de calorías. Entonces, es como una formación de personalidad específica, ¿sí? Tiene que ver, estoy de acuerdo con lo que dice Soledad, con una manera de ser. El cuadro de una persona con anorexia implica bajo peso, siempre, implica este temor a engordar, ¿sí? Va a implicar, entonces, una restricción de la ingesta, pero también va a implicar una persona que te dice, no, yo sé exactamente cuántas calorías consumí y cuántas gasté, y sé que si una dieta normal tiene 2.000, yo voy a hacer una dieta de 700 y voy a intentar gastar 2.000, entonces siempre voy a ir en una tendencia hacia abajo, ¿sí? Y lo logran, ¿sí? Entonces uno las ve en verano, abrigadas, y por el sol, uno dice, o los ve, ¿no? O les ve, como quieran ustedes. En verano, abrigada y por el sol. Entonces decís, ¿qué haces abrigada? Si hace 28 grados, 30 grados. No, es que tengo un poco de frío. Primero, es verdad que tienen frío porque al tener poca grasa tienen peor regulada la homeotermidad, pero segundo, la realidad es que lo hacen para bajar de peso, porque cuando uno transpira, se deshidrata y al deshidratarse baja de peso, ¿sí? Digo, es un cuadro muy complejo, ¿tá? Voy a pasar al siguiente. Totalmente. Ahí Soledad dijo lo de la actividad física. Lo mismo, ¿sí? La actividad física entraría en esto de un comportamiento persistente, ¿sí? Que interfiere en el aumento de peso. Entonces, todos los días hacen 3 horas de actividad física, ¿sí? Sin lugar a dudas. Para quemar lo que come. Para quemar. Exacto, para que le dé la ecuación, ¿no? Nicole, sí. Señora. Yo tengo 2 amigas que tienen anoréxica, una que supuestamente se recuperó, pero ya estuvo en internación, y es lo que vos decís, tipo, todo el tiempo ella sabe el tema de las calorías, de lo que estabas mencionando vos, y la otra está en pleno tratamiento en este momento. Exacto, o sea, lo sabe, ¿sí? Lo sabe, exactamente lo sabe. Entonces sabe, ve una canasta y dice, bueno, si yo me como un limón, me va a sacar el hambre, voy a tomar mate, toma mucho mate, me va a sacar el hambre, voy a tomar mate que tiene pocas calorías y voy a salir a correr. Y después se desmayan, porque ahí en Posadas hace 35 grados a la sombra, una humedad espectacular, y se la llevan a pasear los mosquitos, ¿no? Digo, pero se desmaya porque no resiste esas temperaturas, ¿no? Sí, es un cuadro grave. No solo. Iba a decir también que esa sensación de distorsión de la imagen
permanece más allá de que la anorexia no esté, digamos, en un momento de crisis. Totalmente. Porque a mí me pasaba, por ejemplo, con mi amiga también, que sufrió, digamos, anorexia y siempre queda como una secuela, y aunque el peso de ella, si bien ahora es sano, no es el peso de una persona obesa ni nada, y ella no puede entender que entra en un pantalón talla 36. No lo entiende. No lo entiende. No lo entiende. Y no le puedo explicar que se puede poner una malla y que no se le sale ningún rollo. Ella tiene rollos. Claro, Aunque por más que no ya- lo quiera. Claro, aunque ya los hábitos de alimentación son sanos, la percepción de ella está completamente alterada. Bueno, está bueno lo que decís, Lucía, porque un poco también contesta lo que decía Sofía, ¿no? Digo, ya estamos viendo casos de personas que, ok, salieron del cuadro agudo, pero esa percepción les quedó alterada, ¿sí? Les queda alterada. Bien. ¿Puedo Sí. hacer una pregunta? Sí, Nazarena, Ay, hola. Hola. Perdón, es rápida. Pero ¿hay algún trastorno de alimentación que no sea tan extremo como la bulimia y la anorexia? Como se entiende como que no se llegue tanto al extremo, pero que siga siendo un trastorno, como que no es que tenés una buena relación con la comida. Porque siento que es muy común en un montón de gente, pero no sé si se llama trastorno. Bien, me parece que es interesante tu pregunta. Es común en un montón de gente. Y me parece que no lo deberíamos llamar trastorno. Digo, que una persona, hablábamos antes específicamente de mujeres, ¿no? Por ejemplo, con esto de la presión social, que una mujer en la adolescencia esté bastante preocupada, que coma mal, que haga esto y que después se le pase, no podemos decir que tuvo anorexia nerviosa, ¿sí? Lo que podemos decir es que sucumbió en las presiones sociales, lamentablemente, y punto, ¿sí? Pero no creo que sea un trastorno mental específicamente. Probablemente si va a terapia, se acepte mucho más y un montón de cosas y mejore, ¿sí? Porque no es un trastorno específico. Pero sí, lamentablemente es recontra frecuente, bastante prevalente como trastorno, y es más prevalente, mucho más y mucho más extendido en alguna etapa de la vida, sobre todo en la adolescencia, ¿no? Sí, yo más que nada preguntaba, por ejemplo, yo llegué a pesar 38 kilos con la altura que tengo a los 15 años. No sé cuánto medís porque siempre veo una foto. 74. Ah, sos alta. Y nada, yo después nada que ver. O sea, de hecho subí mucho de peso y nunca volví a bajar tanto. Pero sí, por 3 años de mi vida donde comía una vez por semana. Entonces, por eso yo decía, pero yo no siento que ahora vaya a volver a hacer eso. De hecho, cuando me dicen de ir a la nutricionista, yo lo primero que le digo a la nutricionista es, no me hagas contar calorías. En una época me lo acordaba, yo ahora me olvidé todo. Por eso digo de como que... Hoy no sentís que lo tengas. No siento para nada que lo tenga. Buenísimo. Me parece interesante esto que decís, Sofía, porque está buenísimo. Te felicito. No le pasa a la mayoría, ¿sí? Pero está bueno. Y lo que vos decís, me tomé el atrevimiento de hacer el índice de masa corporal y te daba prácticamente al límite de incompatible con la vida. O sea, tuviste probablemente un bajo peso muy extremo. Pero bueno, no pasa en todos los casos. ¿Sí? En la mayoría de los casos, algún tipo de vínculo distorsionado con la alimentación suele quedar. Pero como decía antes, cuando me preguntaste lo mismo, o me preguntaste vos, ni todo, ni siempre, ni nunca. Digo, no puedo decir eso. Entonces está bueno, digo, así como Agustina o Lucía contaron algunos ejemplos cercanos, vos también puedas contar un ejemplo de, bueno, a vos no te pasó, y está buenísimo, digo, genial. No, yo preguntaba si tenía que ver, pues, tipo, pensándolo, si tenía que ver con el tema de que no estaba terminada la personalidad a los 15 años. Si tenía un poco que ver con eso, como que no haya dejado secuelas porque te agarró en una etapa temprana de la personalidad. Claro. Porque en realidad fue tipo un poquito antes, creo que fueron 13, 14, 15, o no me acuerdo exactamente las fechas. Pero quería saber... Me parece una buena hipótesis. No lo sé para responder a ciencia cierta, y mucho menos sobre el caso particular, ¿no? No. Me parece una hipótesis interesante. Muy extremos fueron, creo que un mes como mucho. Después es como que fue como fluctuante, y además, o sea, tengo toda una historia de que a mí, yo antes tuve obesidad infantil, entonces ya desde los médicos y desde todo eso me decían restringir alimentación. En realidad lo que me pasó fue como que me fui para otro lado y después uno va buscando equilibrios.
pero a mí me acuerdo que me marcó mucho esto y por mucho tiempo como que tenía el miedo de vas a volver sí o sí, porque no se puede superar nunca. No estoy, viste que en eso sí no estoy de acuerdo, pero bueno, vos estás, digo, así como hablamos en estado de ánimo, o así como hablamos en cada una de las cuestiones, vos estás contando claramente un vínculo de hábito con la alimentación que fue fluctuante por extremos. Sí, Entonces, que hoy no lo tengas, y que ojalá realmente nunca más lo tengas, y ojalá así sea, y hay posibilidades de que así sea, por supuesto, ya sos adulta, entonces, digo, si no te volvió a pasar, no tendría por qué volverte a pasar, pero no deja de ser una persona que ha tenido en su historial fluctuaciones muy amplias, ¿no? Digo, de obesidad infantil a bajo peso extremo, ¿no? Digo, son fluctuaciones amplias en un vínculo con un hábito específico, ¿no? Como es la alimentación. Sí. Interesante. Bien, ¿avanzo un poco más? Bien. Bien, el siguiente trastorno que vamos a ver dentro de los trastornos de alimentación es la bulimia, ¿sí? Vamos a definir primero qué es un atracón. Un atracón es una ingestión, ¿sí? En un periodo determinado de una cantidad de alimentos que es claramente superior a lo que la mayoría de las personas ingerirían. Entonces, por eso elegí poner esta foto de una persona comiéndose una pizza entera, ¿no? O sea, claramente la mayoría de las personas no se comerían una pizza entera. La foto, bueno, es para retratar un poco lo de atracón, porque si yo no entendí mal, alude a que se la está comiendo oculta en un baño, ¿no? Y el segundo punto del atracón, o sea, primero es la ingestión desmedida, y el segundo punto es la sensación de falta de control, ¿sí? Sobre lo que se ingiere durante el episodio, como esta sensación de desenfreno, de que no puede parar, ¿sí? Sí, ahí Nazarena dice, también comes cosas todas mezcladas, como dulce, salado, exacto, sí, el atracón una vez que inicia, parece que se lleva puesto todo, sí, que come todo. Para que haya bulimia, generalmente hay atracón, ¿sí? Y lo otro que sucede es un comportamiento compensatorio inapropiado, ¿sí? Que suelen ser recurrentes para evitar el aumento del peso, como el vómito autoprovocado, el uso incorrecto de laxantes o de diuréticos, u otros medicamentos, o el ayuno o el ejercicio excesivo, ¿sí? Entonces la persona tuvo un atracón y después está, como antes hablábamos, una semana prácticamente sin comer, ¿sí? Entonces es una conducta compensatoria. Dos diferencias que podemos establecer entre bulimia y anorexia. Primero, las personas con bulimia no necesariamente están siempre en bajo peso. Personas con bulimia, justamente por esto de los atracones y que yo, por momentos pueden estar en bajo peso, el índice de masa corporal. Vuelvo a decir, bajo peso o alto peso es siempre medido de acuerdo al índice de masa corporal, ¿sí? O menos de 20 o más de 25 hay desde un bajo peso leve hasta un bajo peso extremo, y de 25 en adelante hay desde un sobrepeso leve a un sobrepeso extremo, considerando, no sé, un sobrepeso de 30, 32, 33, y un sobrepeso extremo que por supuesto trae trastornos para la salud. Entienda que una persona con bulimia generalmente pasa de un bajo peso a un sobrepeso, ¿sí? Por ahí fluctúa de 18, 19 a 25, 26. Esa es la primera diferencia con anorexia. Segundo, la anorexia generalmente no tiene atracones. Tiene mucha más restricción y cálculo que atracón, ¿sí? Y tercer punto, el cuadro es distinto, ¿sí? Imagínense, como hablábamos antes, una persona con anorexia es una persona meticulosa, es una persona que está atenta a cada una de sus cosas, que está atenta a cada una de las calorías, que está atento a cada uno de sus momentos, ¿sí? De cuánto consume, cuánto ingiere y cuánto gasta. Y la persona con bulimia es una persona mucho más proclive al desborde, ¿sí? Pasa del atracón, ¿sí? A vomitar, a volver a tener otro atracón. Digo, es como una cuestión más desbordante, ¿sí? Entonces, el cuadro psicopatológico es distinto. Pese a eso, suelen ser altamente comórbidos, ¿sí? Es frecuente que haya por ahí personas que pasen por periodos más de anorexia y por periodos más de bulimia. Pero a nivel de estructura psíquica, generalmente las personas que tienen este tipo de trastornos de alimentación o van para un lado o van para el otro, ¿sí? O son más obsesivas y meticulosas o son más desbordantes, ¿sí? Nico, una consulta. ¿La bulimia y la anorexia se asocian con otro tipo de patologías en general? No sé, viene una persona depresiva y te dice, sí, soy anoréxica. No sé, generalmente hay como más
No, de hecho, si hay anorexia en depresión, no se considera anorexia, se considera depresión. Claro. ¿Se entiende? O sea, no hay, digamos, alguna patología con la que vayan unidas generalmente. Sí, podrían, sí, a veces es con depresión, pero no se lo considera como cuadro de anorexia. Digo, el cuadro de anorexia es el cuadro de anorexia en sí. A veces se lo considera como comorbilidad con la estructura. Digo, por ahí en bulimia hay más presencia de estructura borderline. Claro, Y eso. en anorexia hay más presencia de estructura neurótica, ¿sí? Pero no con otros cuadros psicopatológicos, porque insisto, si una persona está pasando un periodo de falta de alimentación y, por ejemplo, toma una medicación específica, es secundario a la medicación. Si está deprimida, es secundario a la depresión. La anorexia implica que no debería haber otro cuadro concomitante, ¿sí? Claro, eso preguntaba, el tema de la estructura psíquica que podía tener las personas que Eso tienen sí. bulimia y anorexia. Sí, eso sí. Ok. Bien. Bulimia, de hecho, los estudios muestran 85% de comorbilidad con abuso sexual infantil. O sea, personas que manifiestan bulimia en la adolescencia, por supuesto, como siempre decimos, no todas, pero sí muchas de esas personas han tenido abuso sexual infantil en la infancia, ¿sí? Con lo cual es lo primero a evaluar, ¿sí? Si no hubo episodios de abuso en su historia. ¿Esto quiere decir que todas las personas con bulimia tuvieron abuso? No, pero quiere decir que muchas, ¿sí? Entonces, digo, es algo interesante para evaluar, sobre todo porque la mayoría de los abusos, como ustedes ya saben, también, no todos, muchos, son dentro de los círculos íntimos familiares. Entonces, digo, vi una persona con bulimia y no mejora, digo, quizás es interesante evaluar si no hubo abuso sexual infantil y ve si no sigue conviviendo con la persona que fue abusiva, ¿no? Una de mis ¿Y en la anorexia no? No, la anorexia no. No, la anorexia no. Sí. Y tenía otra preguntita por ahí que se me cortó, no sé si lo dijiste. Puede haber una persona que fluctúe entre los dos estadios, digamos, Bueno, puede haber cierta comorbilidad, pero generalmente por una cuestión también estructural vas más hacia un lado o más hacia otro, ¿no? Sí. Sí. No, nada, una cosa, una de mis amigas tuvo un episodio así cuando era chica y no es bulímica, pero tiene sobrepeso, mucho sobrepeso. Claro. No sé si tendrá algo que ver, pero... Sí, tiene que ver con este vínculo con la alimentación como hábito. Claro. Fíjense 2 o 3 cosas. Prácticamente todas, por no decir todas, comentaron que conocen a alguien cercano o pasaron por este tipo de situaciones, para que se den cuenta lo altísimamente prevalente que son los trastornos de alimentación, ¿sí? O sea, realmente es una enfermedad altamente prevalente que, por otro lado, no es de fácil solución, ¿sí? Entonces, Nico, y otra aparte, cosa. Con eso. Profe, Sí. afecta un montón la vida. Y yo tenía una compañera que tenía y le afectó un montón en la carrera que estudiaba, que es otra, ¿no? No podía concentrarse, la pasaba re mal todo el tiempo esa chica, pobrecita. Y sí, totalmente, es compleja. Sí, Flor. No, que quizás es casualidad, o sea, no lo puedo decir como que es así, pero dijiste que demos el peso y la altura para sacar la cuenta esa y Hernán no tuvo problema en decirlo y es hombre. O sea, tiene sentido quizás, como que quizás uno lo tiene que... Yo, por ejemplo, lo tengo que pensar quizás, no sé. Sí. Nada, no sé No me parece puede ser casual. casualidad. De hecho, no es casual. De hecho, a la mañana son todas mujeres y lo hice yo. No hubo ninguna que lo hiciera. Y cuando esta clase la doy de manera presencial, generalmente hay una que se anima como un poco más reaccionaria, ¿sí? Como, yo no tengo ningún problema, así arranca, ¿sí? Yo no tengo ningún problema, anotá. Entonces, no es que tampoco lo dice como un vínculo normal, ¿sí? Como tipo, dale, decime verdad, dale, decime verdad. Como desafiante A o B, lo que suele suceder es, sí, yo lo hago, ¿sí? Sin ningún tipo de desafío, por lo menos en mi experiencia, pero bueno, hace 15 años que doy la materia, no es poca experiencia. Sin ningún tipo de desafío, lo dicen, les da bien, y después cuentan, avanzando a la clase, que ellas habían tenido anorexia en la adolescencia. Entonces dicen, no, para mí decirlo es un orgullo porque yo llegué a tener 12, 13, 14 de índice de masa corporal. Entonces hoy ver que me da 19 o 20, nada, yo festejo. Entonces, digo, suele ser así, ¿sí?
Totalmente, ¿sí? Ahí Soledad dice algo que tiene que ver con los permisos que se dan socialmente. Y que realmente creo que es algo que hay como fuerte intención de cambio. Digo, en Argentina existió la ley de talles y varias cosas que se están intentando, pero sobre todo creo que... Hay un problema, profe, perdón que te corte un cacho. Para mí, desde también algo que retroalimenta un montón es las películas, las series que consumimos. Ahora yo estoy viendo una turca de la tarde y justo comentábamos con mi señora, qué flaquitas que son las actrices. Y yo que conozco varias por haber trabajado como extra y como actor, la verdad que la talla general de las actrices argentinas también es bastante flaca, son re escracho, casi todas, lamentablemente. Si la ves en persona. Por eso digo, yo creo que tenemos como sociedad mucho para hacer con eso, ¿no? No solo la talla. Todos los géneros, ¿no? Digo, de hombres, mujeres, géneros en general, creo que tenemos mucho más para hacer con eso, porque realmente creo que tenemos una distorsión a nivel social, ¿no? Digo, de esto, de no permitir, así como a los hombres no se nos permite expresar las emociones muchas veces, y creo que eso es la sinergia de la consecuencia de nuestro estado de ánimo a veces más estable. Creo que a las mujeres no se les permite tener el peso que tengan de manera saludable, ¿no? Porque a veces es tanto más poco saludable el bajo peso que el sobrepeso, y a veces el sobrepeso es muy poco saludable también. Entonces, digo, entender que el cuerpo normalmente y saludablemente tiene que tener un peso. Esto que antes, creo que era Lucía, que hablaba de su amiga y del rollo. El rollo, perdón el término que voy a utilizar, pero cito las palabras de ustedes, el rollo es salud. O sea, no tener ningún rollo en el cuerpo, ¿sí? Es un cuerpo que no es saludable. El rollito es salud. Entonces, ¿en qué momento perdimos el norte, donde perdimos el eje de que la belleza es algo no saludable? Digo, la belleza debería ser lo más saludable. Históricamente era así, digo, el color de la piel, el peso corporal, cuestiones que apuntaban a la salud, eran las personas consideradas más bellas. Hoy consideramos bello lo no saludable. Independientemente de la estructura física de cada uno, digo, yo hasta los 30 años mi índice de masa corporal no había manera de medir a más de 19 y comía como un animal. Ahora como un poco menos y me da 25. Digo, creo que tiene que ver con la edad. Pero bueno, era mi contextura. Digo, pero no es que lo elegía así, ¿no? Sí, Lucía. Claro, eso te iba a decir, que también muchas veces no es una cuestión de peso ni nada, sino que si tu cuerpo tenés una tendencia a tener una cadera anchísima o gran busto, lo que Totalmente. sea, aunque te mates de hambre, o sea, vas a seguir siendo retacona, o vas a seguir siendo caderona, o vas a seguir, o vas a seguir siendo grandota, ¿entendés? Y es como que es feo, porque hay chicas que se terminan en el suicidio o cualquier cosa por nunca alcanzar el ideal, porque no lo vas a alcanzar. Es que el ideal, el problema es el ideal. Claro, es un ideal que no es compatible con casi nadie, o sea. Con la vida. Vuelvo a decir, el caso que yo conté de esta persona gimnasta, las competencias eran feroces por bajar de peso, Lucía. Eran feroces y no es que eso les daba mejor desempeño, no es que eran mejores gimnastas. Por eso. Yo me impresioné una vez que en una filmación charlé con una modelo de alta costura y me dice la chica que las modelos a veces comen algodón mojado 1 o 2 días antes para estar flacas, así como las de alta costura, que son un esqueleto prácticamente, hacen ese tipo de cosas para ser así, tener una talla que le entre cualquier ropa, ¿no? Uh-huh. Totalmente. Nico, hablando así el tema de los hábitos, vos hablaste de que uno de los hábitos es también, por ejemplo, ir al baño. Yo hablando pensando en esto de las mujeres, a mí me pasó muchas veces hablar con amigas que dicen, por ejemplo, que van a la casa del novio y no pueden ir al baño. Sí. O que las primeras veces, ¿eso también es un trastorno o hay algo relacionado con eso o no? Estoy tirando cualquiera. Yo me llama la atención como el haberlo hablado más que nada en mi adolescencia de más grandes, como que creo que muchos lo superamos, o me pasó, por ejemplo, irme de viaje con la novia de un amigo de mi papá, una mujer grande,
que no podía ir al baño si había alguien en la casa, y estábamos todos en la casa, entonces la mujer casi como que no fue al baño por 15 días, y nunca escuché algo así de hombres. Pero sí he escuchado como más de mujeres esta relación. Sí, yo creo ahí lo pensaría más, porque ahí culturalmente, digo, recién se empezó a hablar de ir al baño, como decimos, no es ir al baño, es hacer caca. La defecación es un proceso fisiológico necesario. Digo, así como comemos, cagamos, ¿sí? Y casi me sale otra palabra porque justo tengo el power ya sobre trastornos sexuales, pero no importa. Lo que digo es, la realidad es que es una necesidad fisiológica. Recién se empezó a hablar de esto a nivel social, cuando empezaron las famosas propagandas de yogur con los lactobacilos y hablar del tránsito lento. Hasta ese momento parecía un tema tabú. Digo, como sociedad todavía creo que arrastramos demasiados temas tabú, ¿no? Digo, en los últimos, no sé, 5 años, 5, ni siquiera 10, 5, se empezó a hablar de masturbación femenina. Parecía que, ¿no?, las mujeres no se masturbaban. Hace 10 se empezó a hablar de excitación sexual femenina. Hubo otro auge en los 70, pero después, vaya a saber qué pasó en los 80 y en los 90, como que todo eso se dilapidó. Y con respecto a este último... con respecto a ir al baño, decirlo, parece que es un tema tabú. La verdad que así como todos comemos, y necesariamente necesitamos expulsar el residuo, digo, es una necesidad. Y sin embargo yo creo que como sociedad todavía nos debemos 1.000.000 de discusiones al respecto de normalizar cuestiones que son fisiológicas, digo, y creo que ahí con esto que decís de varones o mujeres, digo, no me quiero meter con la deconstrucción o con la cultura patriarcal, pero siento que va por ese lado, ¿sí? Siento que los hombres podemos hablar de cagar y no hay ningún problema. Lo dice una mujer, está mal. Los hombres podemos hablar de masturbación y no hay ningún problema. Pero las mujeres, más allá de eso, por ejemplo, ni el tema del goce sexual, o sea, en la generación que hoy tiene 60, 70 años, totalmente. Entre las cuales estaba mi madre, mi suegra, mi mamá no está más, pero eso de ir al baño y el tema del disfrute sexual también para ella estaba totalmente postergado o no existía, digamos. Muchas hay encuestas que dicen que preferían un chocolate que tener sexo con totalmente. Su marido. Por un montón. Totalmente, por eso está bueno esto que decía Hernán y ya les puse el power de trastornos sexuales, porque en realidad, digo, realmente creo que va por ese lado, Sofía, me parece a mí, ¿no? Digo, como cuestiones que se nos permiten a los hombres que parece que tiene que ver hasta con los placeres, ¿no? Porque, digo, los hombres parece que pudiéramos ir al baño y salir y decir, ¡ah, fue espectacular! Digo, yo no me imagino una mujer que pueda decir eso, y yo tampoco lo digo como hombre, pero si yo lo dijera como hombre, digo, mi compañera tendría el mismo derecho de decirlo como mujer, digo, ¿no? Entonces, es como, me parece que va más con el seteo patriarcal que con otra cosa. Me voy a meter con trastornos sexuales, y para hablar de trastornos sexuales, voy a hablar de algunas pautas sexuales, de cómo es el ciclo sexual tanto en hombre como en mujer. Ahí Nazarena hizo un comentario que dice que ella dice que tiene que ir a hacer pis cuando va al baño, y la retan, pobre, ni siquiera le dejan que diga como quiere decirlo como quiera. ¿Cómo es el ciclo sexual tanto en el hombre como en la mujer? En el hombre, el ciclo genital específicamente sigue un patrón donde comienza la excitación sexual, que viene acompañada de la erección, específicamente en el ciclo coital, esa excitación y esa erección tiene un periodo de meseta, ¿sí? Un periodo donde esa excitación se mantiene constante, pero no aumenta ni desciende, y donde luego se produce un nuevo pico de esa excitación sexual, se da un fenómeno que se llama punto de no retorno, ¿sí? Donde pasado ese punto el hombre va a tener el orgasmo y la eyaculación, pero es importante el registro de ese punto, porque si ese punto no se registra, el hombre pasa de la meseta al límite del clímax sexual sin darse cuenta, y luego de ese orgasmo y eyaculación, en el hombre se da una baja, ¿sí?, de la excitación sexual, la detumescencia física, o sea, la pérdida de la erección,
y entra en lo que se llama un periodo refractario, donde no puede volver a tener erección. Ese periodo refractario depende de un montón de factores, entre ellos biológicos, entre ellos psicológicos, y entre ellos la edad. El periodo refractario en un hombre de 18 años puede ser 3 minutos, en un hombre de 50 años puede ser 1 hora, 1 hora y media o 2 horas. ¿Ok? Eso es el ciclo sexual normal masculino. El ciclo sexual coital femenino, ¿sí? Respeta un patrón distinto. En realidad, inicia con el clímax sexual, el inicio de la excitación sexual se da acompañado de la segregación de las glándulas de Bartolino, que es el flujo vaginal, avanza esa excitación sexual hasta el clímax y hasta el orgasmo, ¿sí? El orgasmo que es clitoridiano y vaginal a la vez, ¿sí? En realidad el clítoris es un órgano que se da por fuera de la vulva, pero que inerva la vagina. Entonces, digo, Freud en algún momento hablaba del orgasmo clitoridiano o el orgasmo vaginal, hoy se habla de que es el mismo orgasmo, en realidad, porque el clítoris llega a inervar hasta la vagina en su conjunto. Llega a ese clímax sexual y luego no entra en detumescencia, baja un escalón, pero no pierde la excitación sexual la mujer. Entonces, si sigue siendo estimulada, puede llegar a otro orgasmo, y a otro orgasmo, y a otro orgasmo. Hay mujeres que son poliorgásmicas de esa manera, y con la finalización del estímulo, ¿sí? Estímulo que puede ser desde verbal hasta físico o táctil, la mujer recién entra en la baja de excitación, no tiene un periodo de detumescencia que sí tiene el hombre. Biológicamente, el clímax de este ciclo sexual, la mujer lo alcanza a los 35 años, ¿sí? Con lo cual, hasta los 35 años, todo tipo de cuestiones que pueden darse de una manera patológica, por supuesto, pero todavía pueden solucionarse, y que a los 35 años la mujer está en su mejor momento biológico del disfrute y el goce sexual. ¿Saben cuándo lo alcanza el hombre? A los 18 años. El momento donde el hombre tiene la erección de más tiempo y el menor periodo refractario es a los 18 años. Con lo cual, todo el resto del tiempo, el hombre busca estrategias para mejorar su sexualidad, pero la realidad es que su mayor vigor sexual fue a los 18, ya lo pasó, ¿sí? Con lo cual, es una de las explicaciones también de por qué a veces... Bueno, de por qué a veces los divorcios, ¿sí? Se dan peri 40. Peri 40. ¿Por qué? Porque la mujer está cerca de su mejor momento sexual biológico y el hombre está en un punto bastante alejado. Por eso es importante, en el caso del hombre, este punto de no retorno a los 18 años no lo registra ni en pedo. Entonces, parte del placer sexual del hombre va a darse en el poder registrar ese punto de no retorno, ¿sí? Y en la duración en sus actos sexuales y en las otras estrategias que haya ido aprendiendo durante la vida. Hasta ahí, sexualidad normal. Permítanme una salvedad. Los manuales, como el DSM, habla de una sexualidad binaria, lamentablemente, y hoy que estamos hablando de trastornos de los hábitos, lamentablemente lo voy a enfocar desde este lado binario. Por supuesto, hoy la sexualidad no se la considera binaria, la sexualidad se la considera muchísimo más que el hecho coital, desde ya. Por supuesto, hoy la sexualidad se considera en un montón de géneros que interceden entre sí. Pero lamentablemente, por una cuestión de tiempo y por cómo está planteado también en los manuales, lo vamos a llevar a lo binario, ¿sí? Pero bueno, ojalá que en años venideros, esta misma clase, cuando hablemos de trastornos sexuales, podamos hablar mucho más de un género fluido y de cómo se van dando en los distintos géneros, ¿no? Para dividir, de alguna manera, los trastornos sexuales, tal cual vamos a hablar hoy, creo que ahí ven el puntero del mouse. Vamos a hablar primero de los masculinos, que vamos a hablar de este primero, que es eyaculación retardada, ¿sí? El segundo, que es trastorno eréctil. El anteúltimo, que es eyaculación prematura o eyaculación precoz. Y luego nos vamos a meter con los que suceden en hombres y en mujeres, como el trastorno de interés sexual o de la excitación sexual, para después meternos en trastorno orgásmico femenino y trastorno de dolor genitopélvico o de penetración. El primero, la eyaculación retardada, es un trastorno, ¿sí? Que los varones refieren
en lo que es el retardo marcado, ¿sí?, de la eyaculación o de la ausencia de eyaculación, ¿sí? Entonces, las personas refieren, ¿sí?, sentir que o no llegan al orgasmo o que están mucho tiempo, ¿sí?, para poder llegar a eso y que ya no les resulta placentero. Muchas veces este tipo de trastorno se da por una cuestión de consumo de medicación o de psicofármacos, ¿sí? Por ejemplo, hay antidepresivos que producen retardo de la eyaculación, pero la realidad, ¿sí?, es que cuando es secundario un psicofármaco, bueno, hay que evaluar costo-beneficio, porque digo, no le resulta placentero ni a la persona ni a las parejas sexuales que esté teniendo, muchas veces esto es estar 50, 55 o 75 minutos sin poder culminar el acto sexual y sin poder terminar en el orgasmo y en la eyaculación. No es la consulta más frecuente, pero es una consulta que existe y que es bastante frecuente. El segundo, dentro de los más frecuentes, es el trastorno eréctil, ¿sí?, que es una dificultad marcada para conseguir una erección durante la actividad sexual o para mantener la erección hasta finalizar. El segundo punto que puede dar que es un trastorno eréctil es una reducción marcada de la rigidez de la erección. Entonces son personas que sienten que o bien no consiguen la erección en el momento de excitación, o bien les cuesta sostener la erección durante todo el coito, o bien sienten que la rigidez que han adquirido para ese coito no es la que ellos considerarían suficientemente necesaria. Y acá hay que hacer una salvedad. El 90% de los trastornos eréctiles son psicológicos, no son biológicos. Y esto es importante decirlo. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando les hablé antes de fases del sueño? Les hablé de la fase REM. Y les dije que era un sueño paradojal, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cerebro estaba completamente activo, pero el cuerpo estaba completamente relajado. Excepto el pene. El pene, en la fase REM, está en erección. Esto explica por qué los varones, durante mucho tiempo de su vida, cuando se despiertan, nos despertamos con erección. ¿Por qué nos despertamos con erección? Porque la última fase REM es la que nos llevó al despertar y todavía arrastramos la erección de esa fase REM. Esto es un periodo fisiológicamente normal, absolutamente normal. No quiere decir que nos despertamos excitados sexualmente, sino que es una cuestión biológica. Y es el primer diagnóstico diferencial, ¿sí?, de disfunción eréctil biológica versus psicológica. Una persona que viene y dice, no, porque la verdad es que yo no logro en las relaciones sexuales una erección como a mí me gustaría o durante todo el tiempo, la primera pregunta es, ¿te pasa con todos los parteneres sexuales o solo con uno o una? No, bueno, es que ahora estoy de novio, me pasa solo con ella o con él, digo, es indistinto. Ok, ¿te pasa con ella o con él? ¿Y antes te pasaba? No, antes no me pasaba, solamente me pasa con ella o con él. Ok, bien, entonces podemos pensar que probablemente hay algo en el vínculo entre ustedes, ¿sí?, que no necesariamente, digo, vos lo estás manifestando como un trastorno eréctil, pero no necesariamente tiene que ver con un trastorno primario tuyo, primero. Segunda pregunta. No, sí, me pasa a menudo, cada vez que conozco una pareja sexual nueva, me pasa a menudo que tengo dificultades eréctiles. Ok, perfecto. La segunda pregunta es, ¿y te pasa solamente con algún partener o también te pasa masturbándote? Porque si dice, no, cuando me masturbo no tengo ningún problema, bien, entonces estamos hablando de algún problema de ansiedad probablemente vincular y no de un problema primario sexual, ¿sí? Porque en realidad no es que le pasa siempre que tiene sexo con otra persona o con sí mismo, le pasa solamente con otra persona. Si la persona contesta en este árbol de decisión, no, también me pasa masturbándome, que por ahí empiezo y no sé, me empiezo a pensar en otra cosa y se me baja, ¿sí? Típico término, y no tengo a quién decirle que es la primera vez que me pasa porque soy yo mismo, entonces me pasa muchas veces. La tercera pregunta, y de rigor, ¿sí?, porque hasta ahora estamos diferenciando distintas situaciones, es, ¿en ningún momento del día tenés erección? Y la persona dice, no, prácticamente no. Ajá. ¿Y cuando te despertás? No, cuando me despierto, sí. Cuando te despertás, ¿tenés una buena erección? ¿Lo considerás una buena? Sí. Por ahí no estoy excitado, pero sí tengo una buena erección. La verdad que si en ese momento tuviera la posibilidad de tener relaciones sexuales, me iría bárbaro. Muy bien. Entonces, con esto ya descartamos que tu trastorno eréctil sea un problema biológico. Es un problema psicológico, que hay que tratarlo, pero que no tiene ninguna
ningún déficit biológico, ¿sí? Tiene un déficit psicológico a tratar. Por supuesto, desde la era del Viagra para acá, ¿sí? Muchos varones deciden ni siquiera consultar por esto, se clavan un Viagrazo y lo solucionan, ¿sí? Lo solucionan biológicamente. Es una decisión, yo no me meto con las decisiones de cada uno, pero la realidad es que el trastorno sigue estando, ¿sí? Solamente que lo solucionaron a nivel mecánico, ¿sí? ¿Quién tiene una pregunta? Escuché que alguien se desmayó. Perdón, el Viagra a veces también hay, el riesgo es que a veces la persona se automedica y se puede pasar de rosca, o hay casos así. Sí, de hecho lo que termina sucediendo con el Viagra, como no consultan, ¿sí? Porque dicen, bueno, lo soluciono con un Viagra y punto, termina sucediendo que quizás el momento de ansiedad que estaba viviendo ya se superó, entonces ya no tendría ningún trastorno eréctil, pero como sigue tomando Viagra, tiene una adicción al Viagra, ¿sí? Porque siente que si no tomara, no lo podría lograr, ¿sí? Entonces, digo, por supuesto es un arma de doble filo y no deja de ser un medicamento que debería ser recetado en los casos que debe ser recetado. Bien. Perdón. ¿Cuál Sí. era el porcentaje que dijiste que es más psicológico que no lo anoté? 90%. Los trastornos eréctiles, en su enorme mayoría, son psicológicos, no son biológicos. ¿Está? Bien. Siguiendo, ¿sí? Vimos, entonces, eyaculación retardada, trastorno eréctil, voy a ir al anteúltimo, que es eyaculación prematura o eyaculación precoz, ¿sí? Este es la principal causa de consulta, ¿sí? En los consultorios psicológicos. Para que se considere eyaculación prematura, se considera que una persona, desde que inicia el coito a nivel de penetración, desde eso hasta el orgasmo y la eyaculación, pasa menos de 1 minuto, ¿sí? 1 minuto. Entonces, digo, ¿eso se considera eyaculación precoz o eyaculación prematura? Menos de 1 minuto desde que penetra hasta que eyacula. La realidad es que implica, ¿sí? Y que por supuesto antes de que lo desee el individuo, ¿no? Digo, si la persona deseó terminar esa situación lo más rápido posible y penetró y eyaculó, listo, ahí no hay eyaculación prematura. Las personas consultan porque dicen, no, yo no quería y se me fue, se me escapó, no me di cuenta y acabé o terminé o llegué al orgasmo o eyaculé, o lo decimos desde lo más coloquial a lo más científico como ustedes quieran. Pero la realidad es que acá el déficit está ¿en dónde? En el punto de no retorno. ¿Se acuerdan que yo les había hablado que la escalada en el ciclo sexual del varón se da desde la detumescencia hacia la excitación sexual, la erección, meseta, y luego una nueva escalada donde hay un punto de no retorno, que si se atraviesa, se culmina en el orgasmo y en la eyaculación, y ahí vuelve a periodo de tumescencia y refractario. El error, el problema, está en la no detección de ese punto de no retorno. Recontra frecuente en la adolescencia, ¿sí? Menos frecuente en la adultez. Y por supuesto, gran parte del tratamiento, realmente 100% psicológico, ¿sí? Es en la detección de ese punto de no retorno. Digo, donde el varón debe darse cuenta cuándo está llegando a ese punto, porque si llega a ese punto y frena, vuelve al punto de meseta y puede continuar la relación sexual hasta una nueva escalada, punto de no retorno y eyaculación. Entonces, no sucede este momento que se describe como bastante penoso de, bueno, inició el coito y finalizó. Diagnóstico diferencial con esto es, si el varón, como muchas veces pasa en la adolescencia, tiene en una primera relación sexual, llega, escala, sube, pasa el punto de no retorno, eyacula, baja, periodo refractario de 2-3 minutos, se vuelve a poner un preservativo y continúa. Y en ese segundo coito hace un ciclo normal, ¿sí? Donde tiene un periodo de meseta, etcétera, etcétera, no hay eyaculación temprana o eyaculación precoz. Lo que hay probablemente es una cuestión un poco ansiógena de excitación sexual que hizo que eyacule muy rápido, pero que pudo volver a continuar con un ciclo normal. ¿Me siguen hasta acá? Para decir que alguien tiene eyaculación precoz o eyaculación temprana, implica el no registro de esto, de este punto de no retorno, el no desear que sea así de rápido, y entrar en un periodo refractario donde no puede continuar con actividad sexual, ¿sí?
Entonces termina siendo muy angustiante para la persona y también para el partener sexual. Por supuesto, todas las terapias apuntan a que si la persona está en pareja, lo hable abiertamente con su pareja, que hable de esta situación que le genera ansiedad, que se pueda trabajar, que pueden trabajar juntos el punto ese de no retorno, lo puede trabajar juntos, lo puede trabajar solo, lo puede trabajar con la masturbación, digo, hay un montón de ejercicios, ¿sí?, para detectar ese punto, porque en el momento que lo detecta, vuelve a tener gobierno sobre el momento de eyaculación. Entonces, donde vuelve a tener gobierno sobre el momento de eyaculación, ya no hay eyaculación temprana. Hay medicación también, digo, la misma medicación antidepresiva, que en muchos pacientes tiene como efecto adverso lo que les decía antes del primero, que era la eyaculación retardada. En las personas que tienen una eyaculación precoz muy severa, se le da el mismo antidepresivo, entonces se lleva de ese minuto o menos a 20, 25 minutos, ¿sí?, por un efecto colateral o adverso del propio antidepresivo, ¿sí?, y que muchas veces se da, ¿sí?, porque a veces los tiempos de trabajarlo en terapia y cómo, y a veces no son tan cortos, entonces muchas veces se da alguna medicación para mejorar esto y después se avanza sobre lo otro, ¿sí? Sí, Sofi. No se te escucha. Ahí tampoco. Oh, no, se volvió a romper. Momento. Puedes escribirla, si no, y yo la leo, o la lee cualquier compañero tuyo. Ahora sí. ¡Ay, perfecto! Gracias, tengo el técnico. ¿Qué les te iba a Hoy preguntar? le debe resultar más interesante al técnico la clase. Digo, me parece que le gusta más esta clase que la de esquizofrenia, me da la sensación. No sé. Sí. Estos trastornos. Te hice perder y poner colorada. Bien, muy bien. ¿Estos trastornos se dan siempre de forma aislada o son, ¿cómo era? Mórbidos. Comórbidos, perdón, me olvidé esas palabras yo. ¿O son comórbidos? No, generalmente, a ver, la eyaculación temprana o eyaculación precoz a veces es comórbido con trastornos de ansiedad, ¿sí? Puede ser frecuente con trastornos de ansiedad. La pérdida de erección o el trastorno eréctil a veces también, y también con depresión, y la de eyaculación retardada es frecuente con depresión. Pero muchas veces se dan de manera aislada, ¿sí? Entonces la persona viene por esto. No me pasa esto, con el resto estoy bien, con el resto de mi vida me va bien, estudio bien, trabajo bien, me llevo bien con la familia, me llevo bien con todo el mundo, pero al minuto, ahí terminan mis cosas, ¿sí? Entonces, no afecta otras esferas, es un trastorno primario sexual, ¿está? Bien. Vamos a ir, entonces, al siguiente, que es trastornos del interés sexual o la excitación sexual, que se puede dar tanto en hombres como en mujeres, ¿sí? Como en cualquier género, la verdad. Esto es un marcado descenso, ¿sí?, del interés o la excitación sexual, ¿sí? Y el motivo de consulta suele ser ese, ¿sí? Como un marcado descenso, como, bueno, ya no tengo interés, no sé qué me está pasando, pero no me interesa, en hombres o mujeres, ¿sí? Tener relaciones sexuales, ¿sí? Que antes le interesaba, ¿sí? Porque esto es lo otro, ¿no? Antes le interesaba y ahora no le interesa. Por supuesto, esto está íntimamente relacionado con la anedonia, ¿sí? Íntimamente relacionado con la depresión, íntimamente relacionado con los bloqueos emocionales momentáneos, ¿sí? Donde una persona antes tenía interés por el sexo y en este momento no lo tiene. Digo, muchos trabajos hablan de esto en estos momentos de aislamiento, ¿sí? Donde al principio todo era el chiste de, bueno, el baby boom que va a haber en 9 meses, qué sé yo, y ahora se está viendo que aumentaron las consultas por falta de interés sexual, ¿sí? Que viene correlacionado, insisto, ¿no?, por la anhedonia, viene correlacionado también por la situación social que a veces se está viviendo, ¿sí? Y que, por supuesto, digo, las personas que están haciendo el aislamiento social obligatorio de manera solos, también interceden esto. Bueno, el interés sexual tiene que darse de un interés masturbatorio, por ahí no pueden tener encuentros sexuales con un otro, digo, entonces tiene un límite eso también, y a veces eso incide sobre el interés, ¿sí? Y yendo a los trastornos. Por ejemplo, Nico. Sí. Sí, no sé. Habla. No, que justo, bueno, hablando en general de los trastornos,
no digo trastorno, pero muchas veces me ha pasado con amigas de hablar el tema, porque nosotros también hablamos de este tema. Muy Y bien. por ahí, no sé, las mujeres también hablamos de sexo. Me parece muy Y bien. por ahí me decían alguna vez que por ahí ellas decían como que fingían, porque, bueno, no sé, como que no va a llegar nunca, bueno, pero, digámoslo de alguna manera sutil. Lo cual me parece una pavada, ¿no? Porque la pasas mal, o sea, no lo disfrutás. Pero eso pasa mucho, me parece, como que la mujer no sabe expresar cómo le gusta o sea, el hombre es como más, bueno, va, o sea, y la mujer como que tiene un tabú de decir, no sé, a mí me gusta así, o sea, como para ir encontrando, por supuesto que también los años te ayudan, ¿no? Porque cuando sos chica por ahí no lo sabés, pero como vos decís, que la edad también, pero el hecho de dialogar y expresar, a veces queda tan tabú que va quedando como que se va haciendo un trastorno también, porque es como Totalmente. que se aísla, o sea, el hecho Totalmente. directamente, me parece. Totalmente, y de hecho es esto que decís, culmina siendo un trastorno porque se termina aislando y porque cada vez entra como en una fase de habituación, por eso estamos hablando de hábitos, de que esto es así. Entonces ya se habituó a que, nada, su orgasmo dejó de importarle, de alguna manera. Entonces, se Perdón, habituó a no ¿puedo hablar agregar de algo, eso. profe? Sí, señor. Con respecto a lo que dice Sol, de que está por el lado de la mujer el tabú, ponele, pero por el lado del hombre también está a veces el egoísmo, de no desarrollar ese diálogo para que los dos la pasen mejor, ¿no? Ujú. Sí, por supuesto, yo creo que viene siendo de una cuestión vincular, ¿no? Digo, el que nunca se lo preguntó y la que nunca lo dijo y así avanza, ¿no? Y sí, Sole, por supuesto que las mujeres hablan de sexo, creo que cada vez más, y creo que gran parte de que las mujeres en líneas generales empiecen a entender y a gozar más de su propia sexualidad es que se están permitiendo hablar de eso, ¿no? Porque creo que si no lo hablan, también pasan estas cosas, ¿no? Indiscutidamente. Yendo a los trastornos, sí, perdón. Ay, no, perdón, es que iba a decir que con lo que dijo Sole, que vos habías mencionado antes que se empezó a hablar de la masturbación hace muy poco tiempo, entonces yo creo que muchas mujeres tampoco saben, tipo, qué es lo que les gusta porque no es normal, o sea, sí lo es, pero digo, no es normal para la sociedad, ¿no? Que una mujer como que experimente o sepa qué es lo que le gusta, entonces también yo creo que es mucho decir, bueno, no lo hago, no sé qué me gusta, ¿entendés? Y es como, Y ya creo que hay está. mucho de esto, claro, como, Totalmente. bueno, ya fue. Insisto, creo que tiene que ver con una cuestión cultural, ¿no? De decir, bueno, entonces estamos para la reproducción y listo. Y como en el hombre parece que es más sencillo porque sus genitales son externos y los de la mujer son internos, la realidad es que, bueno, listo, como decía Soledad, bueno, en el hombre es casi una cuestión mecánica, ¿sí? Pero las mujeres que lo exploran y que llegan tienen mucha más potencialidad de placer porque no entran en periodos refractarios, ¿se entiende? Y porque el clítoris en su inervación hacia toda la vagina, termina siendo un órgano mucho más inervado y más amplio que el glande del pene, que es el que se encarga del orgasmo, ¿no? Entonces, digo, termina teniendo mucha más superficie, mucha más posibilidad y sin periodo refractario. O sea que también, digo, ahí siento que la sociedad se encargó de cercenar fuertemente esto, por una cuestión de competencia de género, decir, bueno, no, acá gozamos los hombres, las mujeres no tienen derecho, ¿no? Porque Claro, si lo como que hacen tuvieran, un favor. tendrían mucho más derecho que los hombres, por otro lado, ¿no? Sí, porque aparte evidentemente está dado, ¿no? está como fuertemente, dos cosas quiero decir. Una está muy vinculado, o sea, si la mujer tiene placer o lo expresa o lo habla o pide de determinada manera, lo que sea, está vinculado como una mujer, como vinculado a, no sé, lo voy a decir de esta palabra, Gabriel, como una trola, ponele, como está como medio condenado. Y también siento que es muy importante la ESI para esto. O sea, Totalmente. creo que es una decisión como... Después está cómo lo trabaja cada escuela, ¿no? Y qué pasa con la escuela privada y cómo se trabaja con la escuela pública. Bueno, pero esta parte del tema de la ESI, como brindar información, como para por ejemplo, Claro, saber todo esto, ¿no? Por eso yo también hacía referencia a la generación, viste, de las señoras grandes, que el tema, pobrecitas Claro. para ellas, era, tanto con la otra comparación de lo de ir al baño, parece que ningún placer les era permitido. ¿Entendés? Y yo, por ejemplo, a mi vieja nunca le conocí los olores digamos, del baño porque no sabía, nunca supe cuándo fue al baño, ¿entendés? Y como todo ser humano seguro que iba, ¿viste? Seguramente. Es un bajón eso, ¿viste? Seguramente iba, sí, me imagino que iba.
Pero sí, es interesante esto que decís. Probablemente tengamos los mejores resultados de esto a medida que pasen los años y que la ESI, la educación sexual integral, vaya avanzando, ¿no? También, probablemente. Continuando, digo, con el resto de los trastornos, esto que estamos hablando, ¿sí? Se relaciona más que con el trastorno de interés o excitación sexual, con el trastorno orgásmico femenino, ¿sí? Esto que estamos hablando específicamente se relaciona con el trastorno orgásmico femenino. Y sobre esto quiero hacer una salvedad, que lo empecemos a identificar como un problema, es empezar a andar el camino de la solución. A ver si me explico. Antes no existía como trastorno el trastorno orgásmico femenino, ni se hablaba de eso. Entonces, al no hablarse de eso, no había ninguna chance, de ninguna manera, de poder solucionarlo de alguna manera, ¿sí? Hoy ya se empieza a hablar de esto. No se problematiza. Claro, exacto. Al poder empezar a problematizarlo, empieza a existir la posibilidad de solucionarlo. Implica, ¿sí?, un retraso marcado, o una infrecuencia marcada, o una ausencia completa del orgasmo femenino. O una reducción marcada de la intensidad de las sensaciones orgásmicas. Entonces, implica que una persona, si una mujer en este caso, o no sienta orgasmos, o que sienta que los tiene demasiado lejos de cuando les gustaría tenerlos, o bien que se redujo la intensidad de sus orgasmos. Estas tres cosas es lo mismo y son tres cosas distintas. Porque, por supuesto, la primera pregunta a hacer es, ¿antes te sucedía o no te sucedía? Digo, ¿cuándo te empezó a suceder? No, toda la vida, siempre me costó un montón. Bueno, eso es una cosa, ¿sí? Otra cosa es, no, la verdad que en algún momento me iba mejor, y por momentos, si estoy más ansiosa, si duermo peor, si pasan otras cosas, me va mucho peor, ¿sí? Bueno, eso es otra cosa. Y lo segundo, la segunda pregunta a hacer de rigor es, ¿te pasa con todos los parteneros sexuales o te pasa con este en particular? No, me pasaba siempre con todos los parteners, o no, con este partener me pasó siempre. Digo, en este momento tengo solo una pareja y con esta pareja me pasó siempre, ¿sí? No me pasaba con otras parejas. Bueno, son otros caminos de decisión de tratamiento. Y la tercera pregunta, por supuesto, de rigor, es, ¿te pasa con otras personas o también te pasa cuando te masturbás? Porque si cuando te masturbás no te pasa, y dice, no, yo masturbándome llego perfectamente al orgasmo, ¿sí? Y llego en el tiempo que quiero, en el momento que quiero, de la manera que quiero, va mucho más en sintonía con lo que hablaba Soledad o con lo que hablábamos antes de Nazarena o Florencia o Hernán, inclusive de, bueno, probablemente lo que hay que trabajar mucho más es la comunicación con la pareja, porque esa persona tiene mucho más registro de su cuerpo del que está pudiendo comunicar. Ahora bien, si la persona dice, no, yo la verdad que prácticamente no me masturbo, o no me acuerdo cuándo fue la última vez que me masturbé, o no tengo ni idea cómo llegar al orgasmo a través de la masturbación, el trabajo es mucho más primitivo, que es trabajar sobre el conocimiento del propio cuerpo, ¿sí? Y sobre los propios placeres y sobre las propias experiencias, ¿sí? Distinto es si la persona dice, no, yo masturbándome, al igual que con mis parejas, antes llegaba perfectamente y ahora no llego ni masturbándome ni con mi pareja. Entonces quiere decir que es algo más estacional. ¿Me siguen hasta acá? Digo, estas preguntas hay que hacerlas porque nos dan el árbol de decisión de por dónde encarar el tratamiento, ¿sí? No es lo mismo una cosa que la otra. Bien. Y el último, ¿sí?, dentro de los trastornos sexuales, es el trastorno de dolor genitopélvico o de penetración, ¿sí? Son las mujeres, ¿sí?, que refieren que pueden tener sensaciones placenteras sexuales, que pueden vincularse con de distintas maneras sexuales, con sexo oral, o bien con masturbación, o masturbación mutua, etcétera, etcétera, pero que a la hora de la penetración sienten una rigidez, que efectivamente es una contracción de los músculos de la base de la vagina, ¿sí?, que les causa dolor la penetración, ¿sí? Nuevamente, aquí las preguntas son las mismas. ¿Te pasó siempre o te pasa ahora? ¿Sí? No me pasó siempre. Bueno, es un camino de trabajo, ¿sí? ¿Te pasa con todos los parteneros sexuales o solamente con este? No, me pasó con todos o no, me pasa solamente con este. Bueno, es otro el camino de trabajo. Y la tercera pregunta es, ¿y si vos te introducís algún objeto, por ejemplo, un consolador o un vibrador, también te pasa o solamente te pasa con el pene de tu pareja? Entonces, si dice, no, cuando yo introduzco no hay ningún problema,
es un abordaje de tratamiento, o si dice, no, inclusive cuando yo introduzco me pasa, es otro abordaje, ¿sí? Probablemente tenga más que ver con una cuestión ansiógena, ¿sí? De la persona, si le pasa de todas las maneras, y que haya que trabajar con cuestiones más comportamentales, ¿sí? De su propio conocimiento y de su propio cuerpo, ¿sí? Sí, Flor. Nico, profe. Espera, Alma, porque no puede haber, perdona. ¿En el hombre también puede pasar? ¿Que le duela? En el hombre también puede pasar. Es una buena pregunta. En realidad, no está pensado así porque la musculatura del ano es completamente diferente a la musculatura de la vagina, ¿sí? Claro. Es frecuente que en el hombre la penetración anal le produzca dolor, ¿sí? Y el placer llega por la estimulación prostática, ¿sí? Es como otro cantar. Entonces, esto específicamente está más pensado para mujeres, ¿sí? Que para mujeres, para género femenino biológico, no necesariamente para mujeres, a ver si soy claro, ¿sí? Porque digo, puede ser un hombre trans que biológicamente tiene sexo femenino, pero que es un hombre trans, y que también le pase, ¿sí? Pero bueno, por eso está como más biologista, si se me permite, ¿no? Y la matriz infantil, ¿escuchaste alguna vez eso? O sea, o sea, chicas que tienen ese problema y que como que no sé si por eso pueden estar sufriendo, no lo sé, no lo conozco como patología, pero escuché nombrar que una vez tuve una novia que decía que tenía eso y que le generó un montón de trastornos. ¿Cómo se llama, perdón? Matriz infantil. O sea, como que ya había desarrollado, pero todavía había cuestiones que como que no se habían desarrollado del todo o algo así, aunque la chica ya había desarrollado. Bien, puede ser, sí. Ese es el último paso, ¿sí? Que si le pasa siempre, puede ser que tenga cierta cuestión biológica anatómica que le produzca eso. Sí, eso también sucede. ¿Bien? Bien. Nos toca ahora, momento, acá, abuso de sustancias y los otros trastornos. Si les parece, son 20 y 24. ¿Paramos 5 minutos y seguimos? ¿Dale? Sí. ¿Están de acuerdo? Hacemos un pis, un baño y seguimos. ¿Dale? Sí. Dale. Dale.